Well, it's good to be with you today. Entonces es bueno estar con ustedes hoy. I'm looking forward to working on preaching. Espero con ansias poder trabajar en lo que es la predicación. And I want to connect my lesson to the one that you just heard. Y quiero conectar mi lección con la que ya ustedes acaban de escuchar. Staying on the line. Manteniéndonos en la línea. This is what the preacher must do. Esto es lo que el predicador debe hacer. He's to go from the biblical text. Ir desde el contexto bíblico. And he's to speak to today. Y hablarlo hasta el día de hoy. But he's always to remain on the line. Pero siempre permaneciendo en la línea. If he travels from the text to today by going over the line, si él viaja hasta el texto de hoy en día yéndose por encima de la línea, he is not being faithful to God's word. No está siendo entonces así fiel a la palabra de Dios. And over time he will do damage to God's people. Y con el tiempo entonces estaría dañando al pueblo de Dios. If he goes under the line, si se va por debajo de esta línea, he likewise is more harmful than helpful. Entonces es más dañino que de ayuda. So what we've done in the first hour together, así que lo que hemos hecho ya en la primera hora juntos, is to remind ourselves of our work. Es recordarnos la obra que tenemos nosotros. If you want to be a Bible teacher or a preacher, si usted quiere ser un predicador o un maestro de escuela bíblica, you have to stay on that line. Usted tiene que siempre permanecer en esa línea. For the next 5 sessions together, en las próximas 5 sesiones que tendremos juntos, we're going to move from what you have to do, vamos a movernos desde lo que usted debe hacer, to how do you do it. A de hecho cómo usted lo hace, lo pone en práctica. How does a Bible teacher learn to stay on the line? Por ejemplo, cómo un maestro bíblico aprende a permanecer en la línea. Interestingly, es interesante. He walks out in a different direction. Que sale hacia afuera en una dirección diferente. He doesn't strictly go from the text to today. No específicamente va hasta el texto de hoy en día. But he concerns himself in his preparation. Sino que se preocupa más bien en la preparación de lo que va a hablar. To go to them and then. Para entonces ir desde ellos hasta el entonces. He's not concerned immediately with us and now. No está preocupado específicamente con el nosotros y en el ahora. But them and then. Sino en el ellos y en el entonces. In other words, he doesn't think immediately about the context in which he is speaking. Entonces, en otras palabras, él no se preocupa principalmente en el contexto en el cual él se encuentra hablando en ese momento. But he wants to begin thinking about the context in which the Bible was written. Sino que quiere hablar en el contexto en el cual la Biblia fue escrita. So one of the ways to stay on the line, así que una de las maneras de permanecer en ese curso, en esa línea, is for us to spend 50 minutes together. Es que pasemos nosotros quizás 15 minutos juntos on context. En cuanto al contexto, al texto como tal. Let me give you a picture of what I mean. Déjeme darle una ilustración a lo que me estoy refiriendo. Does anybody have any idea what that is? ¿Alguien tiene alguna idea de qué cosa es eso? It looks very much like a flashlight. Luce mucho como una linterna. What would a flashlight have done? What would it be if we didn't have batteries yet? Pero ¿qué pasaría si no tuviera baterías aún? What if you were on a pirate ship? ¿Qué si estuviéramos quizás en el tema pirata, como el barco pirata, por ejemplo? Como un pirate. A telescope? Sí, ¿qué pasaría si fuera un telescopio pirata? A telescope. Un telescopio, no lo sé. You could actually take something in your hand and pull out the remaining section to see something in the distance. Pudiera usted quizás ponerlo y desplegar las otras secciones para ver algo en la distancia. Galileo used one to see into the stars. Galileo usó uno de estos para ver hacia las estrellas. This is my picture for context. Esta es mi fotografía, mi ilustración para el contexto de que voy a hablar. Let me see if I can explain. Déjeme ver si puedo explicarlo. What happens if you hold a telescope the wrong way round? ¿Qué sucede si usted aguanta el telescopio al revés? What happens to the image you're looking at? ¿Qué sucede a la imagen que usted está mirando? Give me 3 or 4 examples. Deme 3 o 4 ejemplos. Yes? It looks smaller. It's smaller. Más pequeño.
distortionated or It gets something distorted. distinguished from one another. Yeah, so all of a sudden, what you want to be looking at Entonces, de pronto, lo que usted quiere estar mirando is further away from you than nearer. está de hecho más alejado de usted que de hecho cerca. It's reduced in size. Está reducido en su tamaño. And in times, it's actually harder to understand what you're seeing. En tiempos de que es entonces más difícil para usted poder deducir qué es lo que usted está viendo. That's what happens when the Bible teacher holds his work the wrong way around. Eso es lo que sucede cuando un predicador de la palabra, un maestro de la palabra, usa la palabra al revés. Hace su trabajo al revés. The Bible teacher is to put his eyeball up to his text. Sí, el predicador de la palabra o maestro de la palabra debe poner su meta, su meta ahí en el texto de la palabra. And through that text, he's to see its context. Y a través de ese texto ver cuál es el contexto que él va a llevar. And then he will understand what it means for today. Y entonces él va a entender qué es lo que significa en el día de hoy. And it is this context Y es el contexto mismo that actually controls the meaning. el que controla el significado. So if you want to stay on the line Así que si usted quiere permanecer en la línea, and you want to be faithful to God's word, si quiere ser fiel a la palabra de Dios, you need to think about the context. tiene que estar pensando en el contexto. And by that I don't mean the context into which you're speaking, Y con esto no me refiero al contexto con el cual usted está hablando, del cual usted se refiere, which is this line, la cual es esta línea, but the context into which your book was written. sino el contexto en el cual el libro fue escrito. So let's take a look at this for a bit together. Así que miremos esto un poco más juntos. Talk to the man next to you about this question. Hable con el hombre que tiene a su lado y sobre esta pregunta. When you think of context as I have spoken of it, Cuando usted piensa en un contexto, como hemos hablado ahora, what are we talking about? ¿de qué estamos hablando? What kinds of context are there ¿Qué tipo de contextos estamos refiriendo? for the preacher to pay attention to in his preparation? Para que el predicador se concentre en la preparación de su predicación. Go ahead and speak to the man ¿Qué next to tipo you. de contexto? Puede hablarlo ahí con el hombre que tiene a su lado. Kinds of context. Okay. So it's contexto, right? Yes. What about types or kinds? Tipos. T-I-P-O-S. And then contexto? No, wait. D-E. Yeah, contexto. C-O-T-E-X-T-O. When they give us the answers, you can write them. The answers that they give? But I want you to find your way to these words: literary, historical, biblical. They might not use those same words. You know what I'm saying? But you need to find your way to those three. Okay, let's come back together and talk about this for a minute. Bien, vamos a reunirnos otra vez entonces y hablar sobre esto un minuto. Somebody give me one type of context. Alguien deme un tipo, por ejemplo, de contexto, el cual tiene Yes, que... yes, sir. Sí. Go ahead. Literary. Not literal. Literary. Yes. Yeah. Literario. I'm not good at this. Yeah, you are. You're going to be by the end. The literary context. El contexto literario. What do we mean by the literary context? ¿A qué nos referimos con el contexto literario? About passages before and after. What the book is talking about, the chapters that are being talking about in that book. The structure that was written that book about. Great. So if you're preaching from this text, Sí, entonces, por ejemplo, si usted está predicando sobre este texto, you know that it has a literary context. usted sabe que tiene un contexto literario, dicho texto. And the literary context are the words Y el contexto literario son las palabras just before your text or just after. antes del texto o después del texto.
So we can't stand too close together, right? Así que, It's okay. Take your time. amén. So the literary context are the words that come before your text Entonces, el contexto literario son las palabras que van antes or after your text. o después de su texto, el cual usted escogió. Now, they're not just the immediate words on either side, Ahora, no son exactamente las palabras inmediatas de ambos lados, but they might deal with the words in the whole book you're teaching. sino puede que estén lidiando con las palabras en el libro como tal, por entero, que usted está enseñando. Because your book, your text that you're preaching from is from the words of a whole letter. Porque en las palabras, el texto del cual usted está predicando, lidian con el texto de toda la carta de la cual usted puede estar predicando. So the literary context could be very close to your text, Así que el contexto literario puede ser muy cercano al texto que usted está usando, or it could extend all the way out to the end of the book or the beginning of the o book. pudiera extenderse hasta el final del libro o incluso al principio del libro también. If I was to summarize it very simply, Si yo fuera a resumirlo de manera muy simple, literary context are the el words contexto literario son las palabras on either side of your text. en cualquiera, a ambos lados del texto que usted ha escogido. Somebody give me another type of context. ¿Alguien puede darme quizás otro tipo de contexto? Historical. Histórico, Yes. sí. So historical context. Entonces, el contexto histórico, Talk to the man next to you for a moment. What do we mean by historical context? hable quizás, discutan ahí con el que tiene a su lado en cuanto a qué significa el contexto histórico. Okay, what do we mean by historical context? Bien, ¿a qué nos referimos con el contexto histórico entonces? The economical, political, and social frame on which was written to that age. Okay, so he's saying that Circumstances of the audience at that time. the circumstances of the audience Las circunstancias de to whom the book was written. la audiencia en la cual fue escrita. Yeah, anybody else? ¿Alguien más? Okay, so it could be something about the culture of the time in which it was written. También pudiera ser algo sobre la cultura del tiempo en la cual se escribió. So if you're preaching from a text, Así que si usted está predicando sobre un texto, it doesn't just have a literary context, no solamente tiene un contexto literario, it has a historical sino que context. tiene también un contexto histórico. And what we mean by the historical Y context a lo que nos referimos con el contexto histórico is the circumstances es que son las circunstancias or the situation o las situaciones of the people de las personas that the letter to whom it was written, a las cuales fueron escritas dicho texto, or o the culture la cultura in the time it was written. en el tiempo en el cual fue escrito. That is what we mean. A eso es a lo que nos referimos. The circumstances or situation of the audience to whom it was written, Las circunstancias o situaciones de la audiencia a la cual fue escrita cultural factors concerning the time in which it was written. o factores culturales con respecto al tiempo en el cual se escribió. And if you want to be able to stay on the line faithfully, Y si usted quiere estar permaneciendo en la línea de manera fiel, the literary and the historical context will help you. el contexto literario y el contexto histórico, ambos van a ayudarle. Now let's come back to our first drawing. Ahora, regresemos a nuestro primer dibujo. We have literary and historical. Tenemos el literario, el histórico. Can somebody suggest something else? ¿Puede alguien sugerirme algo más? Biblical context. Yes. Tell the man next to you what you mean by biblical context. Explíquele ahí, discuta ahí con el que tiene a su lado a qué usted se refiere con el contexto bíblico. Biblical context El contexto bíblico and how it can help you understand the text you're preaching. y cómo puede ayudarle a usted a entender el texto del cual usted va a predicar. There might be a citation in your text. Puede que haya alguna citación que usted va a tener ahí en su texto. In other words, a quotation from another part of the Bible. En otras palabras, algo que usted va a citar de otra porción de la Biblia en otro lugar. Or there might be an allusion
to another part of the Bible. O quizás que haga alusión a otra porción de la escritura en otro lugar de la Biblia. It's the difference between something being quoted and something just being referenced. Hay una diferencia entre algo que está siendo citado y algo que hace referencia al texto. So let's put all of this together. Así que vamos a poner todo esto junto. We've articulated three different kinds of context. Habíamos articulado tres tipos diferentes de contexto. Literary context, El contexto literario, historical context, and el biblical contexto context. histórico y el contexto bíblico. The literary context are the words El contexto literario decíamos que eran las palabras that the writer is using que el escritor está usando on either side of your text. a ambos lugares del texto que está usando. The historical context is the world El contexto histórico es el mundo that the audience is facing, en el cual la audiencia está encarando, está lidiando con ella en ese momento. their situation or circumstances. Ya sea las situaciones o las circunstancias que tienen en ese momento. Biblical context is El its contexto- reference to the rest of the Bible. El contexto bíblico es la referencia al resto de la Biblia en cuanto a ese texto. Does everyone understand? ¿Están entendiendo esto ustedes? If you want to stay on the line Si usted quiere permanecer en la línea that moves from your text to que se today, mueve desde el texto al hoy en día, you need to understand the context usted tiene que entender bien el contexto into which this book was written. en el cual el libro fue escrito. And that will be literary, historical, and biblical. Y con esto me refiero al literario, histórico y bíblico. Let's do some practice. Vamos a hacer un poco de práctica ahora. Let's assume you were preaching this coming Sunday from 1 Corinthians 13. Vamos a pretender que usted estaba predicando, que va a predicar este domingo próximo en Primera de Corintios 13. Let's open that together. Abrámoslo juntos, Primera de Corintios 13. Before you even get to it, you probably are aware of where this text is normally preached. Antes de que usted ya lo encuentre, usted probablemente ya sepa ya a dónde nos lleva este pasaje, este capítulo. What is the church context where we most often hear 1 Corinthians 13? ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es el contexto de la iglesia que vemos que a menudo que vemos que está tratando aquí en la Biblia? El contexto en que la iglesia se refiere ahí. When is this normally preached in church? ¿Cuándo es normalmente este pasaje predicado en la iglesia? Hoy. Valentine's Day, February 14th? Sí, día de San Yeah. Valentín, 14 de febrero. Yeah. Or weddings? O en bodas, quizá, Yeah. And anniversaries? aniversario. And normally when it's preached, we hold up love as the main idea. Y normalmente cuando es predicado, aguantamos al amor, o sea, le ponemos al amor como la idea total. And the purpose of the preaching is usually to encourage our people. Y el propósito de esta predicación con respecto al amor es, por lo general, de darle ánimo a las personas. So the preaching is warm and kind and sentimental. Así que la predicación es cálida, es agradable, es sentimental. So let's see now if the context would support that kind of preaching. Ahora vamos a ver el contexto el cual respalda este tipo de predicación con respecto a este tema. Let's look at its literary context. Por ejemplo, miremos el contexto literario que respalda a este tema. Literary context. Contexto We are going to literario. preach 1 Corinthians 13. Vamos a predicar 1 de Corintios 13. With the man next to you, look at what is on either side of the text. Con el hombre ahí que usted tiene a su lado, discuta ahí qué usted tiene a ambos lados de ese texto. 1 Corinthians 13 comes between 1 Corinthians 12 Primera de Corintios 13 and 1 Corinthians 14. viene después de Corintios 12 y antes de Corintios 14. So what are the words on either side of the text? Así que, ¿cuáles son las palabras a ambos lados del texto? What is going on in chapter 12 and ¿Qué 14? está sucediendo entre el capítulo 12 y el 14?
Okay, let's just come back together for a minute. Bien, vamos a regresar una vez más juntos. What is the subject that he is writing about in chapter 12? ¿Cuál es el tema del cual se está escribiendo en el capítulo 12? Spiritual gifts. Dones espirituales. And what is he writing about in chapter 14? ¿Y de qué está escribiendo en el capítulo 14? Also spiritual gifts. This is very interesting to see. Esto es algo muy interesante ver. Our text is a sermon about love. Nuestro texto es una predicación sobre el amor. But love is within a certain literary context. Pero el amor está dentro de cierto contexto literario. And the literary context is about spiritual gifts. Y el contexto literario se trata sobre dones espirituales. Now I want to say something here about spiritual gifts. Ahora quiero decir algo aquí sobre dones espirituales. There are two words in the Greek to talk about the gifts. Hay dos palabras en el griego para hablar de estos dones. One deals with the charismatic gifts, preaching, teaching, prophecy, whatever. Uno lidia con todo lo que es de la manera carismática, lo que es dones como que es predicar, enseñar, profecía. Peter will speak of these gifts as either speaking gifts or serving gifts. Pedro habla de esto como dones de hablar o dones de predicar. But there's another word that talks about being spiritually mature. Pero hay otra palabra que se usa más para cuando se refiere a ser espiritualmente maduro. It's to be a person who is spiritual. Es ser una persona que la persona misma es espiritual. Take a look at 1 Corinthians 14:37. Cuando usted mira ahí, Primera de Corintios 14:37. 14:27, And you'll see what the word is there for a spiritual person. y usted va a ver ahí cuál es la palabra cuando se refiere a una persona espiritual. And you can read verse 37. Sí, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, There's your word. reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. So the o espiritual is a spiritual person. Así que cuando dice o espiritual, se refiere a persona espiritual. Interestingly, Es interesante the literary context is about being a spiritual person. que el contexto literario se trata de ser una persona espiritual. Look all the way back to chapter 12 and verse 1. Cuando usted regresa hacia atrás al primer versículo del capítulo 12, The spiritual gifts there is actually the same word. de que ahí en los dones espirituales se está refiriendo a la misma palabra. So the word love, the love chapter, Así que la palabra amor, en el capítulo del amor, in the literary context, en el contexto literario, is about what it is to be a spiritual person. se trata de qué cosa es ser una persona espiritual. And the relationship of being what the relationship of spiritual gifts is to spiritual maturity. Y la relación entre lo que son los dones espirituales y el ser maduro espiritualmente. That's the literary context. Ese es el contexto literario en el cual se encuentra. But remember, I told you that sometimes Pero recuerden lo que les dije, de que a veces you can move to a historical context. usted puede moverse a un contexto histórico. The situation or circumstances of the audience to whom it was written. Las circunstancias o situaciones de la audiencia a la cual fue escrita este texto. And I want you to know that at the very beginning of the letter, Y yo quiero que usted sepa de que justo en el principio de la carta, Paul was already using both of these words. Pablo ya estaba usando ambas de estas palabras. He was already talking about the spiritual gifts in the church, Estaba hablando sobre los dones espirituales en la iglesia and he had something to say about the spiritual maturity of the y church. también tenía algo que hablar, algo que decir sobre la madurez espiritual dentro de la iglesia. So with the man next to you, Así que con el hombre ahí que usted tiene a su lado, let's go find the first use of those words. vamos a encontrar el primer uso que se le han dado a estas palabras. Turn to 1 Corinthians 1, Si usted va a 1 de Corintios 1, and with the man next to you, read verses 4 through y 9. con el hombre que usted tiene ahí consigo, lea del primer verso hasta el cuarto, los primeros 4 versos. And let's talk about the situation of the church in Corinth. Y hablemos sobre la situación que tenía esta iglesia ahí en Corinto. As it relates to spiritual gifts, what was their circumstance? En lo que se relaciona a dones espirituales, ¿cuál era la circunstancia en la que se encontraba? Read it with the man next to you and talk Léalo about it. con el hombre que tiene a su lado y hable al respecto a eso.
Okay, let's take a look at this together. Bien, vamos a mirar esto juntos por un momento. First of all, which word do you think is in chapter 1, 4 to 9? Primero que todo, ¿qué palabra es la que usted cree que están usando ahí en el primer capítulo de Corintios? Is the word spiritual gifts as in serving and speaking, or is the word spiritual maturity as in a person? ¿Se refiere a dones espirituales como dones de enseñanza, de profecía, o se refiere dones espirituales al ser a los dones como persona maduramente espiritual hablando? Which? Second, being spiritually a person spiritually. No, it's actually the gifts. No, es de hecho los dones como iglesia, los dones. Verse 7. El verso 7 They weren't lacking in any gift of speaking or serving. dice, de modo que no les falta ningún don espiritual. Now you have to remember that Paul planted this church. Ahora tienen que recordar de que Pablo había plantado esta iglesia. He had taught them the Bible, Él les había enseñado la Biblia and the Holy Spirit had come and given them life. y que el Espíritu Santo venía y les diera vida, And the Holy Spirit also had given many gifts to the members. y que el Espíritu Santo le había dado ya muchos dones a los miembros They were de la filled, iglesia and it sounds like they did not lack any gift. y los había llenado, y luce ahí como que no tuvieron falta. Dice que no les faltaba ningún don. Wouldn't it be fun to pastor a church like this? No sería agradable ser pastor de una iglesia así como esa. They had all the gifts Tenían todos los dones for that building up of the saints. para la edificación de los santos, de los miembros de la iglesia. That speaks to the circumstances of the ones to whom this was written. Eso habla sobre las circunstancias de las personas a las cuales fue escrita esta carta. But the letter also will speak to the circumstances of their maturity. Pero la Biblia, la carta también habla de las circunstancias de la madurez que ellos tenían. Now with the person next to you, Ahora con la persona ahí junto a usted, read chapter 2, verse 13 Lea. through 3:2. lea el capítulo 2 desde el versículo 13 2:13 through 3:2. hasta el versículo 2 del capítulo 3. And see what he says about their Y maturity. vea qué dice, que habla ahí acerca de la madurez de ellos. Primera de Corintios 2, 13 hasta Primera de Corintios 3, 2. Okay, let's talk about this together. Bien, vamos a hablar sobre esto juntos nuevamente. We're looking at the historical context, Estamos mirando ahora el contexto histórico, the circumstances or situation into which this was written. las circunstancias y situaciones en la cual fue escrita esta carta. And in chapter 1, verses 4 to 9, Y en el capítulo 1, verso del 4 al 9, we saw that the congregation was loaded with spiritual vemos gifts. que la congregación estaba cargada con dones espirituales. But what did you see in chapter 2, verse 13 to 3:2? Pero ¿qué usted ve ahí en el capítulo 2, 13 hasta el 3, 2? Niños and carnal, Carnales, niños, lacking in spiritual maturity. sí, le faltaba madurez espiritual. This is the situation of the church in Corinth. Esta es la situación de la iglesia en Corinto. Loaded with gifts, Cargado de dones, lacking in maturity. pero falta de madurez. Which is interesting because what did they think? Lo que es interesante porque ¿qué ellos pensaron? They thought that their spiritual gifts Ellos pensaron que los dones espirituales were an indication of their maturity. era una indicación de su madurez espiritual. And they thought that the gift of tongues Y pensaron de que el don de lengua was the supreme mark of maturity. era la suprema marca de madurez. And so in chapters 12 through 14, Entonces desde el capítulo desde el capítulo 12 al 14, Paul is writing to his own congregation Pablo está hablándole ahí a su propia congregación, who have many gifts of speaking and serving, que tienen muchos dones de enseñanza, de habla y de servicio, but are still wearing their diapers. pero todavía están usando sus pañales. They think they are all grown up, Piensan de que ya están creciditos, but they are still an infant. pero todavía son infantes, bebés. In fact, if you want to see how immature they were, De hecho, si usted quiere ver cuán inmaduros ellos eran, let's take a look at one more thing. vamos a mirar una cosa más. Look back to 1 Corinthians 13 Busque ahí otra vez, 1 Corintios 13, and look at verse 4. y mira el verso 4.
when he's explaining love, cuando él está explicando el amor, he says it is patient and kind and does not envy. dice que es paciente, que es bondadoso y que no es envidioso. And then he says it is not arrogant. Y después dice que no es arrogante, que aquí dice jactancioso. ¿No? Do you see that? ¿Usted ve eso? Now look back with the man next to you at chapter 4 and 5. Ahora habla ahí con el hombre que tiene a su lado sobre el capítulo 4 y 5. And see if you see this word already used. Y vea si usted ya vio esta palabra en uso. This part of the literary context. Esto es parte del contexto literario en el capítulo 4 y 5. And look for it with the man next to you. Y véalo ahí, discútelo ahí con el hombre que tiene junto a usted. O sea, en mi Biblia dice jactancioso. 1 Corinthians 13 says love is not arrogant. Dice que en el caso de la Biblia dice que él no es arrogante. 1 Corinthians 4 and 5 speak about that same word. Primera de Corintios 4 y 5 habla sobre esa misma palabra. See if you can find it. Vea si puede encontrarla. Okay, did anybody find the idea of being arrogant or proud or ¿Alguien puffed ha up? encontrado la idea de ser arrogante, orgulloso en esos dos capítulos? Words alike. Yes, words that are alike. Sí, palabras que son similares a esta. 6 and 7. Okay, good. Let's look at chapter 4, verse 6. Bien, sí, veamos ahí en el capítulo 4, verso 6. He is writing that he doesn't want them to be puffed up. Él escribe que ellos no quieren que se exalten. Aquí la Biblia media dice que que no podrán engreírse. And then take a look down at verse 18. Y ahí en el verso 18 It sounds like some of them are arrogant. habla de que algunos de ellos de hecho son arrogantes. En este caso pone aquí presuntuosos. And then he levels them in chapter 5 and verse 2. Y después él lo anivela ahí en el segundo versículo del capítulo 5. Where he says, and you are arrogant. Cuando le dice, y ustedes de hecho son arrogantes. O sea, aquí usa la palabra orgullosos. So notice the progression of his thought. Así que note usted el progreso del pensamiento de Pablo. I'm writing so that you won't be arrogant. Estoy escribiéndole para que no sean arrogantes. Well, by the way, some of you are arrogant. Por lo que ya, de hecho, algunos de ustedes ya son arrogantes. Chapter 5, verse 2, actually you are arrogant. Y el capítulo 5 ya eso dice, de hecho, ustedes son arrogantes. And in chapter 13 and verse 4, he says love is not arrogant. Y después, no sé, en el capítulo 13 dice, el amor no es arrogante. So is chapter 13 encouraging them about love? Así que está el capítulo 13 animándoles con respecto al amor, Or is it correcting them in their love? o está corrigiéndoles en cuanto al amor de ellos. It's correcting them. Les So- está corrigiendo. Now, how will that literary and historical context then change your teaching? Ahora, ¿cómo todo este contexto histórico y literario puede cambiar su manera de enseñar, su So that- enseñanza? So that you can stay on the line. De manera que usted pueda permanecer en la línea. Talk to the person next to you. Háblelo, consúltelo con la persona que usted What tiene al lado. what has our work in context done to enhance our Bible teaching of 1 Corinthians 13? ¿Qué ha hecho nuestra obra en cuanto al contexto para aumentar o mejorar nuestra enseñanza, por ejemplo, sobre 1 de Corintios 13? ¿Qué hace la obra que trabajamos en el contexto para mejorar nuestra predicación, ejemplo, en cuanto a 1 de Corintios 13? Okay, so let's talk together. Bien, vamos a hablar juntos nuevamente. It seems to me that you could still preach this at a wedding. Me hace decir a mí de que usted todavía puede predicar sobre 1 de Corintios 13 en una boda. You could still preach this on Valentine's Day Usted todavía puede predicarlo el 14 de febrero or an anniversary. o en un día de aniversario. But your preaching is going to have more teeth to it. Pero su predicación va a tener un poco más de dientes. We have too many preachers who don't have any teeth. Tenemos muchos predicadores hoy en día de que no tienen dientes a la hora de predicar.
they are going to the text and gumming the Bible. van al texto y van solamente con la encía sobre la Biblia. So a new married couple needs to hear this word. Así que una nueva pareja que se va a casar tiene que oír esta palabra. They need to hear about love in Tienen 1 que Corinthians 13. Oír sobre el amor expuesto en 1 de Corintios 13. But it's no longer sentimental. Pero ya no es más un tema sentimental. It's a marriage will hold up a mirror to the things you are not. Es un espejo de que el matrimonio va a enseñarte las cosas que tú no eres. And while we think we got married because we fell in love, Y mientras que nos casamos porque pensamos de que nos enamoramos, de que hemos caído en amor con esa persona, in actual truth, we have to grow up into understanding what is love. de hecho lo que tenemos que hacer es llegar a un entendimiento de que qué cosa es el amor que tenemos por esa persona. And just as a child takes many years to grow up to be an adult, Y así como a un niño le lleva muchos años en convertirse en un adulto, so too an infant in 1 Corinthians 13 takes many years to grow up to be a man. así también es para un infante en 1 de Corintios 13 para llegar a convertirse en un hombre. So do you now see the value of context? Así que ahora usted ve el valor del contexto usado. Your preaching is very relevant, Su predicación es muy relevante, but it's because you understood the context into which it was written. pero es relevante porque usted entendió el contexto en el cual fue escrita. If you're used to preaching by looking out the window into your world Si usted está acostumbrado a predicar solamente mirando la ventana del mundo en el que usted está and trying to see everything that's going on today, y intentar ver todas las cosas que están sucediendo hoy and then asking how your text can meet those y needs, después ver cómo ese texto puede suplir esas necesidades, you're holding the telescope wrong way usted around. está aguantando el telescopio de manera al revés. Actually, you need to go into the context of the Bible. De hecho, usted debe mejor ir al contexto que está expuesto en la Biblia. And that is your window Y through entonces, which esa es la ventana suya your preaching will be a relevant. través de la cual su predicación va entonces a ser relevante al mundo en el que usted se encuentra hoy. How many of us want to be fruitful and relevant preachers? ¿Cuántos queremos ser predicadores de fruto y relevantes hoy en día? Amén. Which window are you looking through? Entonces, ¿cuál ventana, a través de cuál ventana usted está mirando? Are you looking through the window into your own streets to be relevant? ¿Usted está mirando la ventana de sus propias calles para que sean relevantes? Or are you looking through the window of the biblical ¿O usted context? está mirando las ventanas del contexto bíblico? The biblical context will make you a relevant El preacher. contexto bíblico, hermano, va a hacer que su predicación sea relevante. Now let's take another example. Ahora vamos a tomar otro ejemplo. We have 9 minutes to go, Tenemos 9 minutos más para seguir. so stay with me. Así que permanezca conmigo. This week we are going to be in an epistle, 2 Timothy. Esta semana vamos a estar en la epístola en segunda de Timoteo. Let's just take one example on historical context. Vamos a tomar un ejemplo ahora en cuanto al contexto histórico. So here we have a text, Así que aquí tenemos un texto and I want us to look at some of its literary context. y quiero que estemos I'm mirando sorry, historical que context. estemos mirando aquí, algo del contexto histórico. So I'm going to give you 3 passages to read with your neighbor. Así que voy a darle para que lea ahí con su hermano 3 pasajes para que usted lea. And just to get us started in 2 Timothy, Y para darle comienzo a esto, en segunda de Timoteo, we can begin to think about how the historical context will help our understanding. podemos empezar en cómo el contexto histórico va a ayudarnos al entendimiento de esta carta. Here are your 3 texts to read. Estos son estos son los 3 textos que quiero que usted lea. 1 Timothy 1 through 4, Primera de Timoteo 1, del 1 al 4, because we know that 2 Timothy as a literary unit is connected to 1 Timothy, porque sabemos que segunda de Timoteo como unidad literaria está conectada a primera de Timoteo, and you'll learn something about the historical context from there. y usted va a aprender algo sobre el contexto histórico a partir de ahí. I also want you to look at 1 Timothy chapter 4. También quiero que vea primera de Timoteo capítulo 4. Let me get the exact reference correct. Le voy a dar la correcta y exacta referencia. Verses 11 through 16. Versos del 11 al 16. And de then we segunda want de to, Corintios 4. and then we want to look at the book of Acts. Y después queremos ver el libro de los Hechos. This is an element of biblical context. Esto es un elemento de contexto bíblico. And let's look at Acts chapter 16, Veamos ahí Hechos 16, 1 through 4. del 1 al 4.
So read these three passages out loud with the man next to you. Así que lea estos pasajes ahí en voz alta si quiere con el hermano que tiene a su lado. And just as an appetizer, ask yourself, how might this help us understand 2 Timothy? Y aún así como un entrante, como un aperitivo, piense cómo puede ayudarlo esto a usted a poder trabajar mejor con segunda de Timoteo. Okay, let's just come back. I know I didn't give you enough time, Bien, vamos a regresar. Sé que no les di suficiente tiempo quizás, but do you just think there's anything in what you have read pero piense si hay algo en lo que usted ha leído that is going to help you when we study 2 Timothy this week? que pueda ayudarle cuando estudiemos segunda de Timoteo esta semana. Let's just have 3 or 4 ideas. Vamos a escuchar 3 o 4 ideas. Yes. Bueno, escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo está en Éfeso, es el verso 3. Paul is writing to Timothy, and Timothy is in Ephesus in verse 3. Yeah. And what's the situation or the ¿Y circumstances? cuál es la situación o la circunstancia? Okay, so there's a competition of teaching. Entonces es como una competencia de enseñanzas. And what is the true faith? ¿Y sobre cuál es la verdadera fe? We know that about the situation. Y sabemos eso de concerniente a la situación en la que se encontraba. Anything else? ¿Algo más? Personal instructions about his own ministry. Yeah, so Timothy himself is to conduct himself in that situation. Sí, Timoteo mismo se había conducido en ese tipo de situación. So it gives the priorities of the faithful minister. Así que da las prioridades de un ministro fiel. In a day when people are preaching the wrong thing Y que si en el día las personas estaban predicando las cosas equivocadas, quizás, and not ordering their lives under the true thing, y no estaban guiando sus vidas bajo las cosas ciertas, bajo la verdad, Timothy is to exemplify both faith and faithfulness. Timoteo estaba ahí llevado para simplificar lo que era ambos, fe y fidelidad. Proper teaching and proper living. En otras palabras, la enseñanza correcta y la correcta manera de vivir, de conducirse en la vida. And we know that Paul himself is getting ready to die and leave the scene. Y sabemos de que Pablo mismo ya estaba listo para morir y salir ya de esa escena. So we know that the situation of the letter Así que vemos que la situación en la cual se encontraba la carta is to ensure faithful ministry after the apostles es go. el asegurar que un ministerio fiel se llevara a cabo después que su vida ya hubiese concluido. Well, all we have done there is just put our toe in the water. Bueno, todo lo que hemos hecho hasta ahora es nada más poner nuestro dedo en el agua. We'll spend our week swimming in 2 Timothy. Vamos a pasar nuestra semana nadando en segunda de Timoteo. But I wanted you to at least enter into the Pero water. yo quería que al menos usted pusiera su pie en el agua. We have a couple of minutes remaining, Tenemos un par de minutos que nos quedan and I want to simply reiterate what we have done in the y last yo hour. simplemente quería regenerar lo que hemos hecho hasta ahora. Alexis has told us about the line. Alexis nos estuvo diciendo hablando sobre la línea, This is what we must do. que esto es lo que debemos de hacer. We must stay on that line. Debemos de permanecer en la línea. The question, though, is how? La pregunta entonces de todas formas es cómo. And what we have learned is that the context Y lo is, que hemos aprendido es que el contexto, and notice, it's their context, not ours. y hemos notado que es el contexto de ellos, no el nuestro. So if you want to be a relevant Bible teacher, Así que si usted quiere ser un maestro bíblico relevante, if you want to be both faithful and fruitful, si usted quiere ser ambos fiel y de fruto, before you get up to preach and teach, antes que usted vaya y se levante para enseñar o predicar, you will be asking, how does the literary and historical and biblical context usted quiere preguntarse cuál es el contexto literario, histórico y bíblico, not only enhance my understanding of the text, no solamente incrementar mi entendimiento cuanto al texto, but how does it impact my preaching? sino cómo este contexto impacta mi predicación. Let me close with this. Déjeme cerrar con esto. Too many preachers are using context the wrong way. Muchos
predicadores hoy en día usan el contexto de manera equivocada. They are just using it to add more stuff into their sermon. Están usando el contexto simplemente para agregar más cosas y agregárselas al sermón. But they're not seeing the significance of the Pero no stuff. están viendo la significancia, el significado del contexto en sí. I hear many sermons where I hear much information about the biblical context. Oigo muchos sermones, muchas predicaciones con mucha información concerniente al contexto bíblico relevante en ese texto, But no impact. pero no veo impacto. So our sermons are getting long, Entonces nuestros sermones se alargan, se hacen más extendidos, telling everybody everything we know about literary, historical, and biblical context. diciéndole a todo el mundo lo que sabemos en cuanto a lo que sabemos del contexto literario, al histórico, al bíblico. So our sermons are all educational Entonces nuestro sermón se vuelve todo educacional and never exhortational. y nunca de exhortación. One preacher friend told me this: Un predicador amigo mío me dijo esto: your sermon is not a storage container for everything you learned about that text. tu sermón no puede ser un contenedor histórico de todo lo que tú aprendiste sobre ese texto. So too many of us go into the pulpit the wrong way. Así que muchos de nosotros vamos al púlpito a veces de la manera equivocada. We have all of our information, Tenemos toda la información and like a garbage truck, y como un contenedor de basura, we back into the pulpit. estamos ahí y le damos marcha atrás hacia el púlpito. And our preaching is Y nuestra predicación es dumping all of this on the people. tirar toda esa información sobre la But if you gente. do context as I am trying to train Pero si you, usted utiliza el contexto como yo estoy intentando enseñarle, it will not only help you understand the no text, solamente le va a ayudar a entender el texto, but you will know how to use it as a window to sino que relevance usted lo va a saber cómo usarlo como una ventana relevante para las personas que usted for le the está help of your predicando, listener. para ayudar a los oyentes en lo que usted está predicando. What are you taking away from this lesson? ¿Qué usted se está llevando consigo con esta lección? How has what we have done the last hour going to help you? ¿Cómo esta última hora que hemos pasado va a ayudarle? ¿Qué se ha llevado? ¿Cómo va a ayudarle esta última hora que hemos pasado? Es una pregunta, de hecho. Para preparar el mensaje hay que adentrarse en el contexto literario, histórico y bíblico para explicar bien. Good. So explanation will help. Entonces la explicación va a ayudarle. So you'll be more faithful into what the word really De is. manera que usted sea más fiel en cuanto a lo que la palabra como tal es. The fullness of what the line is. La plenitud de lo que la línea de la palabra de Dios implica. Somebody else. ¿Alguien más? Del contexto se sacan aplicaciones. Yes. So this is what I mean by the context is your window into relevance. Sí, esto es lo que a esto es a lo que yo me refiero cuando el contexto tú lo usas como la ventana de la cual tú sacas algo de relevancia para usarlo. So in 1 Corinthians 13, for example, Por ejemplo, en 1 Corintios 13, the application was to help the congregation grow up. la aplicación era ayudar a la congregación a crecer, a madurar. And he uses love Y él usa el amor as the mark of maturity como la marca de madurez rather than their spiritual gift. en vez de usarlo como don espiritual. And that's the application for us as well. Y esa es la aplicación para nosotros también en cuanto a ese capítulo. We need to grow up into love Tenemos que crecer en amor rather than to think we are powerful because of our gifts. en vez de pensar de que somos poderosos por el don que tenemos. So the application of 1 Corinthians Así que 13 la aplicación de 1 de Corintios 13 would be to help the congregation get hold of the right thing. sería para ayudar a la congregación a que se aguanten de lo correcto, de lo adecuado. Any other impressions or questions? ¿Alguna otra impresión o pregunta que tenga?